Bueno, esto sería lo que vamos a ver ahorita sería la última parte de del video de la visión no neoclásica. Y aquí vamos a tratar de ver lo último que hace falta para complementar esa parte de la visión no convencional del consumo. Faltaría decir eh, en esta parte que las preferencias eh, del consumidor no neoclásico bueno, más bien de la teoría, ¿no? De la teoría del consumo, de la teoría crítica, ¿sí? Las preferencias son lexicográficas. Lexicográficas. Entonces, ¿qué es una preferencia lexicográfica? Entonces, una preferencia lexicográfica es la que cumple con en un orden. La lexicografía tiene que ver con el alfabeto. Entonces, primero A, B, C, D, E, F, G. Entonces, las preferencias lexicográficas primero están relacionadas con el hecho de lo que hemos visto, de las necesidades en orden prioritario, ¿no? Entonces, las preferencias en este caso van a funcionar lexicográficamente y hasta que no acaben de satisfacer las necesidades más apremiantes, estoy pensando en comprar productos o en satisfacer necesidades de otra índole. Entonces, aquí la diferencia entre la teoría neoclásica es, por ejemplo, la teoría neoclásica no hace esa diferenciación. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que tienen una canasta de dos bienes, chocolate y BMW. ¿Sí? Entonces, si baja el precio del BMW, asumen los neoclásicos que uno va a sustituir chocolates por un pedacito más de BMW, ¿no? Entonces, eso se puede dar, esa sustitución se puede dar en el modelo neoclásico. En el modelo no neoclásico no, ¿sí? Nosotros tenemos que cumplir las necesidades más apremiantes, ¿sí? Y si baja el precio de los BMW, pues a mí no me importa porque estoy tratando de cubrir mis necesidades básicas. Entonces, la lexicografía tiene que ver con eso, de que el orden importa en la elección del consumidor. ¿Sí? Entonces, si baja o sube el precio de los BMW y yo no tengo para comer, pues a mí no me importa. Lo que a mí me va a interesar es el precio de la tortilla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esas decisiones impactan. Entonces, la psicografía tiene que ver con que yo voy a empezar primero con las necesidades básicas, ¿sí? Y hasta que las haya cumplido, hasta que ya las haya satisfecho, es cuando empiezo a pensar en las necesidades superiores. ¿Sí? Ahora, otra cuestión. En el sistema de consumo o en el modelo de consumo neoclásico existe función de utilidad. ¿Sí? Pero porque las funciones de consumo, en las funciones, las preferencias del consumidor neoclásico cumplen con ciertos supuestos, ¿no? Habíamos dicho que tienen que ser completas, que tienen que ser transitivas,
que tienen que ser reflexivas y que deben de cumplir otros supuestos como el de que sean continuas, que haya insensibilidad local, que sean convexas, ¿sí? En este caso, las lexicográficas no pueden, con esas no se puede generar una función de utilidad porque no son continuas. Entonces eso es una diferencia con las preferencias neoclásicas. Entonces yo no puedo modelar estas funciones de estas preferencias lexicográficas porque no son continuas. Entonces de repente en la función da saltos, voy a poner un ejemplo a lo que yo me refiero con saltos. Imagínense que mi preferencia prioritaria es mi preferencia prioritaria le voy a poner A es X1, es el bien X1. Y la preferencia, el consumo prioritario es X1 y un consumo superior es X2. ¿Sí? Entonces, yo voy a establecer un sistema de estas preferencias lexicográficas de la siguiente manera. Entonces, si yo tengo una canasta A, ¿sí?, que tiene tanto de X1 y tanto de X2, ¿sí?, y tengo una preferencia B que tiene, aquí le voy a poner, bueno, tanto de X1 y tanto de X2, le voy a poner así, de A, B y B, ¿sí? Entonces, ¿cuándo A va a ser mejor que B? ¿Sí? Entonces, esto va a pasar, ¿sí? Esto va a pasar cuando, esto va a pasar sí y solo sí, X1 de A es más grande, ¿sí?, es más grande que X1 de B. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando la canasta de A tenga más del bien básico que yo necesito, que cuando esto sea más grande que cuando esto sea más grande que esto, en ese caso voy a preferir A sobre B. O cuando, si X1 de A es igual a X1 de B, ¿sí?, si pasa esto o cuando pasa esto, entonces, y también pasa, o sea, cuando pasa esto y pasa que X2 de A es mayor que X2 de B. O sea, entonces A va a ser mejor preferida que B si A tiene más del bien X1, ¿sí?, que la canasta B. O si los dos tienen la misma cantidad del bien X1 cuando la canasta A tenga más del bien X2 que B. Entonces, esto es el sistema de preferencias lexicográficas. ¿Y por qué da saltos? Imagínense el ejemplo que viene. Imagínense que tengo A y tiene 5, tiene 1, ¿sí?, y tengo la canasta B y tiene 7 y tiene 1. Entonces, en este caso, B es más preferido que A. ¿Por qué? Porque tiene más del bien prioritario. Podría darse otra circunstancia, que A tenga 5, tenga 10
y que B tenga 4 y tenga 100. En este caso, siguiendo la definición, B es más preferido. Acuérdense que esto es más preferido que A. ¿Por qué? Perdón, aquí me equivoqué. Sería A es mayormente preferido que B. Es así. A es mayormente preferido que B. ¿Por qué? Porque A tiene más del bien prioritario. ¿Sí? Entonces, solo cuando A, por ejemplo, tenga 5 del bien 1 y tenga 10 del bien 2 y B tenga digamos 5 del bien 1 y 13 del bien 2, entonces aquí B es estrictamente mejor que A. ¿Por qué? Porque si los dos tienen la misma cantidad, me voy a decidir por el que sigue. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este ejemplo, yo estoy diciendo que B es mayor que A, suponiendo que esto es fijo. Y me puedo ir con distintas canastas. Por ejemplo, canasta C con 5 y aquí tiene, no sé, 20. Entonces, C va a ser mejor que B. ¿Sí? Y me puedo ir ahí, imagínense que me voy otro D, 5, 100, por ejemplo. Entonces, obviamente, D va a ser que mayor que C. ¿Sí? Pero si de repente voy aquí, estoy en distintas canastas que cada vez teniendo más, y de repente me voy a una canasta, no sé, la voy a llamar Z, la canasta Z, ¿sí? Que tiene 5, no, perdón, que de repente me baja a 4.5 de X1 y aquí me da 1000. ¿Sí? Entonces fíjense aquí, estos van siendo continuas, cada vez que aumenta van haciendo más estrictamente mejores que la anterior. Pero ¿qué pasa con esta? Esta, aunque sea 1000 aquí, como cayó, incluso ¿qué va a pasar? Que Z va a ser menormente preferida que A. ¿Sí? Entonces voy aquí, y de repente me regreso. Entonces es un salto y eso impide que pueda modelar. Entonces esas son las preferencias lexicográficas y tienen que ver con esta teoría. Entonces hasta que no he satisfecho mis necesidades básicas, ¿sí? No, a mí no me interesan las otras, ¿sí? Y si de repente, aunque me den más de las otras, si de repente me bajan las básicas, ya me tengo que regresar a satisfacer las básicas. Entonces esas son las preferencias lexicográficas, ¿sí? Y que tienen que ver con lo que hemos dicho respecto al problema. La otra cuestión tiene que ver con, que nos hace falta ver, ya para terminar, tiene que ver con la función de utilidad. La utilidad del individuo 1 en este modelo puede depender, sí, de cuánto quiere consumir de los bienes, X1, X2, pero también puede depender de la función de utilidad de otros individuos y de su utilidad de su consumo de X1, X2, ¿sí? De varios, de hecho de todos. O puede ser de uno o dos, digamos, para ponerlo más fácil. Entonces, si yo tengo una función que depende, sí, de lo que consumo de los bienes, pero también depende de la utilidad que para otros les den esos bienes, ¿sí? Entonces, yo ya estoy rompiendo con el supuesto neoclásico de un agente aislado. En este caso tengo una función de utilidad, ¿sí? Que dependería de la utilidad de otros, ¿sí? Por ejemplo, yo les pongo el caso de una mamá que acaba de tener a su bebé, ¿sí?
ella va a estar mejor siempre que la utilidad de su bebé también crezca. Entonces ya no solamente va a considerar lo que el bienestar que le produce el consumo de los bienes, sino también la utilidad que para su bebé tienen el consumo de ciertos bienes, ¿no? O incluso, por ejemplo, cuando ustedes quieren consumir cierto tipo de ropa o escuchar cierto tipo de música, a lo mejor sí les gusta, pero se potencia si a otros individuos que a los que a ustedes les interesa, también les gusta esa música, ¿no? Entonces esta función implicaría ese tipo de preferencias, más bien de preferencias, de decisiones de consumo de un individuo cuando se ve afectado por los otros. Pero esto dificulta lo siguiente: si existe esto, entonces el modelo neoclásico propone que la demanda agregada es la suma de las demandas individuales. ¿Sí? Pero cuando las demandas individuales, por ejemplo, la demanda de X1, ¿sí?, que depende del precio, ¿sí?, del precio 1, la demanda, o sea, del consumidor, por ejemplo, el consumidor A, aquí lo borro para que quede claro, del consumidor A, más la demanda de X1 del consumidor B, que depende del precio 1 también, más la demanda del consumidor N, de la demanda de 1 del consumidor 1 al precio 1. Y esto sería la demanda agregada de 1, ¿sí? Pero si se fijan, estas funciones de demanda solamente dependen del precio del bien. Cuando yo establezca las funciones de demanda no solo van a depender del precio del bien, van a depender también de la utilidad de los otros. Entonces, aquí esto es más complejo porque ya la demanda agregada no es igual a la suma de las demandas individuales, y eso complicaría el proceso de agregación. ¿Por qué? Porque el todo no es igual a la suma de las partes. Esto implicaría que la demanda total no es igual a la suma de las partes. Entonces, esto sería otra complicación para conseguir una función de demanda como la que ellos plantean, que dependa solamente del precio y del ingreso, ¿sí? Entonces esto sería, digamos, lo que nos faltaba de esa parte, y hasta aquí le dejamos. En el próximo video lo que vamos a ver es ya la discusión entre la teoría de la producción neoclásica y la teoría de la producción no neoclásica. Y entonces en ese último video, si lo acabamos, sería lo último que tendríamos que cubrir para el próximo examen. Entonces sigan revisándolo, y entonces nos vamos a ver eventualmente, como les digo, en Zoom para sus dudas. ¿Sale? Aquí le dejamos y nos vemos en otro video. Saludos.